Bien, continuamos nuestra clase correspondiente a la clase número 6. Bien, a partir de ahora las próximas, me parece, 5 clases, incluyendo esta, son puramente de problemas relacionados con el gradiente, divergencia y rotacional. Listo, vamos a ir entonces avanzando. Algunos que me han enviado también vamos a resolver, que son exámenes pasados, ¿ya? Entonces voy a empezar desde tal vez algo simple hasta complicar un poco más para agarrarle bien, ¿no? El hilo. Bien, vamos a dividir esta sección de problemas en 3 partes principales, en las cuales serían las de, primero, ejercicios que tengan que ver con divergencia y rotacional y problemas de geometría diferencial. En esto que es eh, la normal, la tangente y la binormal, ¿no? Que forman el plano osculador, rectificante, etc. Relacionados con la curvatura y la torsión, ¿ya? Bien, entonces comenzaremos. En la anterior clase habíamos estado resolviendo algunos ejercicios. Entonces, bueno, esto vamos a colocar el ejercicio número 1. Y me parece que les había pedido que demuestren que cuando tengamos este tipo de problemas, esto iba a ser la derivada por el vector r. Ya son una gran variedad, ¿ya? De los problemas de este tipo, así que comenzaremos. Siempre, ya les había comentado antes, que cuando aparece una R, está haciendo referencia a... No es necesario que los mencionen, pero he visto que el docente les menciona en el examen, ¿no? Es obvio que esto es un vector de coordenadas espaciales cualquiera en coordenadas rectangulares, ¿ya? No es necesario realmente que les dé, pero les da. De todas maneras, si aparece así como está escrito acá, esto cuando no está con la flechita quiere decir que está referido al módulo, ¿cierto? Donde el módulo, ya habíamos visto, es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Aquí yo les recomiendo que sigan nomás la línea que realiza el docente, porque ya saben, entre autor y autor hay diferentes formas de escribir. Puede que el módulo escriba así, ¿cierto? Pero yo prefiero hacerlo así y evitarnos de muchos problemas, ¿ya? Si es que el docente escribe el módulo así, entonces yo les recomiendo que hagan como hace. Bien, pero para nuestros cursos ya saben que eso es lo que significa módulo. Bueno, entonces, ¿cómo realizaríamos la demostración de esto? Normalmente empezaríamos con está hablando de que esta es una función que depende del módulo, así que estaría relacionada con una función escalar, ¿cierto? Por lo tanto, estaríamos sacando la gradiente de una función escalar. Lo que vendría a ser lo siguiente, la derivada respecto de f, la derivada de f respecto de y, o si prefieren en y, en j, y la derivada de f respecto de z en la dirección k. Verificando la grabación. Bien. Pero ahora, ¿cómo será f? Aquí en realidad hay que seguir una regla de la cadena, ¿no? Porque f tiene una dependencia, no la he escrito, obviamente debería estar tal vez así, pero cabe resaltar que por si acaso f de r es como si estuviera colocando f de la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ahí está. Por lo tanto, ¿cómo sería la derivada de f respecto de x? Es una regla de la cadena, ¿cierto? Eso lo habíamos avanzado en cálculo 2 y vendría a ser la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. O sea, me refiero a que la derivada de la raíz respecto de x. Lo voy a hacer un poquito rápido y eso yo ya sé que es de esta forma. Esto en dirección y.
la derivada de la función respecto de y, otra vez, ¿no? Derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Igual, de la misma manera lo voy a hacer un poco más rápido. Y en J. Y finalmente, lo mismo, pero esta vez en Z, ¿no? Bien, entonces, no se olviden que esto me falta en acá. Mm, todo lo que tenemos de términos en comunes aquí es la F', y también esto, ¿no? La raíz que vendría a ser el módulo, así que yo voy a factorizar y tendríamos eso. Y solo me quedaría X en Y, Y en J y Z en K. Este era así, ¿no? Por si acaso. A ver, lo revisaremos por si no he notado bien en la anterior clase. Ah, sí, sí he notado bien, ¿no? Es vector unitario. Ya. Por lo tanto, bueno, esto es eh, F' entre F por el vector E, ¿cierto? Pero sabemos, aquí voy a colocar, que el vector R es, perdón, el módulo del vector R es el vector sobre su módulo. Ah, aquí me estoy equivocando, no es así. Todo esto vendría a ser R sombrerito, que significa vector unitario, y finalmente queda demostrado que cuando yo tenga que derivar este tipo de funciones, simplemente lo derivo y lo multiplico por el vector unitario. Bien, entonces, ahí está la demostración. ¿Cómo tendríamos que aplicar esto si tuviéramos este ejercicio? Que dice así. Mm, a ver, la pregunta dice así. Así. Y bueno, tendríamos que, como dice, demuestre, ya. Normalmente tienen que irse por el camino largo, que sería este mismo procedimiento que hemos hecho acá. Entonces, la demostración neta se los voy a dejar a ustedes, ya. Pero a ver, aplicaremos directamente nuestra fórmula. Vamos a llamarle uno. Solo con aplicando uno tenemos. Fíjense, esta es una Rn, por lo tanto, la derivada de Rn sería n, derivamos normal, ¿no? A la n-1, pero esta vez estamos derivando f, por lo tanto, multiplicamos aquí por su vector unitario. Nuevamente, sabemos que el vector unitario es el vector sobre su módulo, ¿no? Y finalmente tengo que la derivada de Rn había sido, esto sube arriba, por lo tanto va a ser nr a la n-2 por el vector n. Y ahí se ha demostrado. También, en mi consideración, podrían partir de la demostración anterior, ¿no? Para una función cualquiera, indican que eso se cumple y aplican, porque creo que es un poco largo de derivar esto. De todas maneras, no es nada difícil, así que no hay ningún problema, ¿no? Con eso. Bien, eh, ya habíamos hecho también la gradiente de uno sobre r, de cualquier r, fíjense, y en realidad podríamos derivar cualquier función que dependa de r, ¿cierto? Estoy haciendo los ejercicios más clásicos ahorita, ¿ya? Los que deberían enseñar tal vez en semestre. Y eso es importante, porque fíjense que estamos ahora enfrentado a un laplaciano. ¿Se recuerdan? Ese es el nombre que le damos a esto. Porque estamos viendo que esta es una función escalar, ¿ya? De hecho, esto hace alusión a algo más profundo llamado potencial escalar. Lo vamos a ver en el curso de Física 3, tal vez un poquito más a detalle esta parte, pero
es en esta materia en la que se profundiza ya. Esto sale de la famosa ecuación de Laplace, que viene a ser esta. Como se dan cuenta, es una ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿no? De hecho, escrito en su forma explícita debería ser así. Ahí está. Y lo que nosotros estamos haciendo es resolver la ecuación diferencial, porque de eso se trata, ¿no? Hallar una función que cumpla la ecuación diferencial, de eso se trata, resolver ecuaciones diferenciales. Así que, bueno, en su forma explícita es esto, ¿no? Así que este ejercicio realmente nos está diciendo que demostremos que uno sobre R es solución de el laplaciano. Así que eso es lo interesante acá. O sea que cumple, ¿no? La igualdad es solución. Por lo tanto, esa es nuestra solución, ¿no? De la ecuación diferencial. A ver, y bueno, tenemos que demostrar. Es bastante, un poquito largo, tal vez les podría decir, pero a ver, lo veamos así. Tal vez de alguna manera más corta, estoy tratando de verlo un momentito. No, creo que no. Bueno, como les había dicho, ¿no? Tenemos que hallar la segunda derivada respecto de x al cuadrado, y eso sería la derivada respecto de x de la primera derivada de esto. Y bueno, la función vendría a ser así, ¿cierto? Yo lo voy a escribir un poquito más corto. Voy a ir por partes ya. Ahí está. La derivada respecto de x de esto, entonces sería menos un medio de la misma función a la menos 3 medios por la derivada interna, ¿no? Y finalmente tendríamos, fíjense, el 2 con el 2 se van y solo tendríamos menos x entre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. Ahí está. Esta vendría a ser mi primera derivada. Que de hecho, si yo sacara las otras derivadas, llegaríamos a justamente a esto. A ver, esto estamos queriendo ya, ¿no? Esto es un resultado conocido, ¿cierto? Así que nosotros, en vez de hacer este procedimiento que acabamos de hacer, podríamos decir, bueno, esto es así porque ya habíamos visto. Y es más, si yo quiero escribir en su forma de vector, esto vendría a ser así. Y es más fácil, ¿cierto? Es válido, así que yo les recomendaría no ir por este camino, sino aplicar lo que ya habíamos visto antes, porque es bastante largo derivar dos veces todo eso, va a ser un problema. Entonces, lo correcto va a ser, se conoce que, primero que nada, la gradiente de uno sobre r es la derivada de esto, ¿cierto? Es menos uno sobre r cuadrado, y como estamos derivando r por r unitario. Y en su forma de vector sería el vector sobre su módulo, y lo cual lo convierte en cubo. Así que decir que la Laplaciano de uno sobre r es como si dijéramos la derivada de esta cosa. Y pues la verdad, esto es un tema bastante delicado, les cuento, porque tiene que salir cero, efectivamente, ¿no? Como ven aquí. Pero ya les cuento yo para ustedes, para con conocimiento general, esta función no está definida en R igual a cero, ¿cierto? Así que es solución, sí, pero no es una solución completa, como pueden ver, ¿no? Porque no existe para valores de R igual a cero. Y eso es bien interesante porque um, aquí nosotros matemáticamente, claro, decimos ya funciona y listo, se acabó. Pero, por ejemplo, en una aplicación física, en el potencial eléctrico, para ser más claro, um, tenemos una carga, ¿no? Que, bueno, es de campo eléctrico, eso todos lo sabemos, y quiero hallar su potencial en cualquier punto, este uno sobre R me sirve.
Pero ¿qué pasará si yo quiero hallar cuando R valga cero? O sea, el potencial justamente en el centro de la partícula. Y ahí ya tenemos un montón de problemas, ¿no? No puede ser infinito, ¿no? Porque ahorita si R vale cero, tal vez dirían es infinito, pero no. Es un problema muy grande esto ya y no es cualquier cosa, les cuento. Más adelante les voy a mostrar otra solución, ya que va a cumplir para cualquier R. Así que bueno, esto lo hacen como siempre, ¿no? Esto ya no hay otro camino. Y de hecho, estamos llegando a lo mismo que íbamos a llegar hace rato, no sé si se dan cuenta. Bien, entonces la derivada respecto de x de toda esta función, lo voy a volver a copiar. Ah, perdón, esto ya vendría a ser una divergencia, ¿cierto? No es, porque tenemos aquí un vector. Claro, es la gradiente de algo sale un vector, eso es correcto. Así que eh, si queremos escribirlo esto bien, es así. Así que bueno, la parte de x hay que derivar y nos vendría, este negativo lo voy a sacar de una vez acá. Tendríamos que derivar esto. La mejor forma de hacer esto es por producto, ¿no? Derivada del primero, o sea, me refiero del x es uno por el segundo sin derivar, que vendría a ser esto. Más ahora dejo esto y derivo el de abajo, que bueno, a ver, ojalá me logren entender lo que estoy haciendo. Así vendría a ser, ¿no? Por lo que tendríamos, aquí si se dan cuenta, el 2 con este 2 se va y nos quedaría, bueno, esto lo mismo. Aquí negativo, ¿cierto? Ah, este negativo me estoy olvidando. Es menos, esto es sobre más. Y nos quedaría 3x al cuadrado entre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 5 medios. Si yo saco el común denominador, todo esto, me queda x cuadrado y cuadrado z cuadrado a la 5 medios. Y fíjense que con esto, bueno, al multiplicarse con esto, el 5 menos 3 me sale 2, ¿no? Y el cuadrado entre 2 se van y me quedaría x, bueno, con el signo menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado más 3x cuadrado. Y lo que me llegaría al resultado final de 2x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ahora yo puedo colocar análogamente, porque ya es básicamente lo mismo, ¿no? Volver a hacer para la derivada respecto de y, así que voy a copiar esto. Ahora, seguro que si yo derivo respecto de y, me va a salir algo muy parecido, ¿no? Pero esta vez el positivo va a ser 2y cuadrado y me quedaría menos x cuadrado menos z cuadrado. Y finalmente, la derivada respecto de z sería muy parecida, ¿no? Solo que aquí sería 2z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Finalmente, tendría la suma de estos tres términos. Así que bueno, agarro esto. Tal vez se están dando cuenta de qué va a pasar en el numerador.
Fíjense acá, 2x cuadrado con esto y con esto se van. Cero. Lo mismo, ¿no? 2y cuadrado con esta y cuadrado y con esta y cuadrado se van. Y pasa lo mismo con z. Así que comprobadísimo que esto vale cero. Entonces, se concluye, eso es bueno que lo pongan, porque bueno, están apuntando a los auxiliares de la materia, así que tienen que saber muy bien sobre estas funciones peligrosas, ya que son esta en específico. La función es solución del Laplaciano, pero no para era igual a cero, ¿no? Eso podríamos colocarlo, excepto, eh, ahí está. Creo que el punto más importante de este ejercicio es mencionar eso, ya, porque en un examen de literatura podría ser una trampa. Bien, ya, en este sentido, de ese tipo de ejercicios, hay, creo, me parece que hay bastantes ejercicios buenos para practicar, ¿ya? En el libro de Shaun, perdón. Bien, ya lo van a ir viendo ustedes, les voy a recomendar tal vez algunos. Nos iremos a los problemas que están en algunos exámenes del docente, que nos van a servir más tal vez, ¿no? En ese sentido. Este sería el ejercicio número 4. Y este, bueno, ya es de examen, ya, de semestre. Ahí está. Bien. A ver, cuando hay este tipo de preguntas, bueno, es igual, ¿no? Bastante sencillo poder hallar estos valores. De hecho, tal vez ustedes ya deberían saber el resultado a simple vista, ¿no? Pero me imagino que lo que desea, que hagan el docente es lo siguiente. Una recomendación enorme que les puedo dar es que ustedes que han llevado con el docente la materia y él es el que va a tomar el examen de auxiliatura, que le pregunten a qué se refiere cuando él especifica eso de desarrollar y simplificar, porque van a ver que hay muchos ejercicios que se hacen cero, pero con justas razones, ¿no? A ver, vamos a ir avanzando. Como esto es bastante sencillo, o sea, lo que me imagino es que hay que hacerlo de esta manera. Primero voy a mencionar que esto es la derivada respecto de, ay, perdón. He visto también que por si acaso el docente esto hace con, lo que os decía, ¿no? Al principio, con la flechita. Y les había mencionado que normalmente la mayoría de libros está con el sombrerito indicando que este es un vector unitario. Colocar a esto ya no vendría a ser un vector unitario, ¿no? Bueno, cuestión de notación, ya, no pasa nada. ¿Y cómo vendría a ser ahora esto? Simplemente es una multiplicación de un escalar por un vector. Así que solo vendría a multiplicar a cada componente, ¿no?
Y finalmente tengo que realizar el rotacional de este vector. Entonces aquí tengo la derivada respecto de x, la derivada respecto de y, la derivada respecto de z, y bueno, sus componentes, ¿no? Que lo voy a dejar así, ya. Phi por phi de x, phi por phi de y, phi por phi de z. Y esto es lo interesante, a ver, ¿cuánto es la derivada parcial de este término respecto de y? Como, bueno, sabemos, creo que no había colocado, ¿no? Les ha colocado aquí que esto, por si acaso, depende de las tres variables. Es casi obvio eso ya. Así que sí podríamos derivar, voy a hacerlo apartito. La derivada respecto de y de esta función es la derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea que esto es así, ¿no? Por la derivada del primero respecto de y más ahora el primero sin derivar por la derivada del otro respecto de y, o sea, respecto de y, respecto de primero de z y luego de y, ¿cierto? Así vendría a ser esta primera. Y fíjense, esta otra voy a escribirlo. Así, la derivada respecto de z de phi por phi de y es la derivada de esta, perdón, la derivada de esto por esta sin derivar. Otra vez voy a escribir esto en su forma de z, por si acaso es esto, ¿ya? Por la derivada de phi respecto de z. A ver, espero no haberme olvidado aquí nada, por si acaso voy a dar una revisadita. Está bien. Y luego tengo aquí la derivada de esto sin derivar por la, esto te me he olvidado, segunda, ¿no? Así que el primer término es la resta de ambos, ¿no? El primer término del nuevo vector. Así que, ¿cuánto me quedaría? No sé si algo se eliminaría. Ya, a ver, estoy viendo eso. Un momentito. Ya. Debido a que esto va a ir creciendo, se dan cuenta, no estamos pudiendo lograr el objetivo de simplificar. Así que no nos conviene en este sentido porque no se está haciendo cero. Normalmente, como les decía, varios ejercicios es en cero, pero hay que ver que este no admite un cero. ¿Ya? Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar una de las propiedades que habíamos visto ya antes, que dice lo siguiente. Dice así. eh, Voy a colocar así. De la propiedad. Por eso hay que saberse, yo creo que hasta de memoria esto. Cuando tengamos un escalar por un vector y quiera encontrar su rotacional, porque es lo que tengo, ¿no? Este es un vector y este es un escalar. Entonces, esto se vuelve en la gradiente de eso multiplicado por el vector. Es como una regla del producto, ¿no? Si recuerdan bien. Y acá tengo el rotacional del dicho vector. Así que entonces, ¿qué nos quedaría? Siguiendo esto, ¿no? Tendría la gradiente de mi función por la gradiente de esa función más la función y el rotacional de ese vector. Y el vector vendría a ser este, el A, ¿cierto?
Ahora que es algo muy, muy importante. ¿Cuánto es el rotacional de la gradiente de algo? Esto todavía no sabemos, pero a ver, esto vendría a ser, ¿cuánto sería el producto vectorial de, bueno, este es un vector, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y estaríamos multiplicando el vector por sí mismo, entonces formarían un ángulo de 0 grados y el seno de 0 es 0, por lo tanto, automáticamente esto se anula y nos queda este término. Ahora, ¿cuánto será el rotacional de un campo vectorial? De la, a ver, ahorita no me recuerdo si hemos escrito alguna de las identidades, ya, y si es que hay así directa, esta no es tan familiar. Y bueno, ¿qué harían en el caso de que estén en el examen de apertura en ese instante? Bueno, en pleno examen, ¿no? ¿Quieren saber qué es esto? Pues ya está simplificado, podemos desarrollarlo un poco más, pero podría ser simplemente desarrollarlo, ¿no? Y por si sale cero, porque como les digo, muchos de estos se hacen cero por obvias razones, porque normalmente no admiten rotacionales, ¿no? Tienen que ser campos vectoriales específicos que admitan rotacionales. Y ese es un vector. Lo que acá no está especificando. Ay, perdón, estoy colocando. Esto. Mira, así sería, ¿no? Derivadas respecto de X, derivadas respecto de Y y derivadas respecto de Z. Y esto es lo interesante porque aplicar esto vendría a ser la segunda derivada primero de Z y luego de Y. Menos. Y fíjense esto, ¿no? Sería la segunda derivada primero ahora de Y y luego de Z. Este vendría a ser el primero. Y el resto. Pero fíjense acá. Sabíamos desde cálculo 2 que estos dos términos, cuando las funciones son continuas, son iguales, ¿cierto? Así que se hacen cero. Y me parece que va a ocurrir todo lo mismo, ¿no? En los otros, así que sí, yo recuerdo que la gradiente de un campo escalar no admite rotacional, entonces es cero. Por lo tanto, esto también se hace cero, ¿no? Y finalmente es cero. Es justo como les decía. Esto creo que es una propiedad. A ver, van a revisar, ¿no? En esa tablita larga que les había dado. Bien, vamos al inciso B, que dice básicamente lo mismo que es un producto escalar. Bien, de la propiedad, a ver, igual es como un producto, es como la derivada de la regla de un producto, ¿se acuerdan? Es la derivada del primero, mejor lo escribir así. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más ahora el primero no lo derivo por la derivada del segundo. Ahí está. Este es un producto escalar de los mismos vectores. Esto sí puede ocurrir, ¿cierto? Tenemos un vector por sí mismo, simplemente es el módulo de ese vector elevado al cuadrado, así que podríamos colocarlo así.
más, y este es algo también conocido, es el laplaciano. Ojo que estos dos no son lo mismo, ¿no? Este es el módulo elevado al cuadrado y el otro es el laplaciano. Y bueno, eso sería todo entonces. Conclusión, no se puede reducir más. A ver, tal vez alguna operación extra. Nada, no, eso es todo. Este sería el módulo al cuadrado y el laplaciano. Bien, vayamos con otro ejercicio. Este es el 4. Y dice, bueno, desarrollar y simplificar. Esto por si acaso he visto que el docente lo resalta, ¿no? El producto escalar. Yo lo hago como un puntito. Ya saben, es simplemente anotación. Ahorita. Esto es bien interesante porque dense cuenta que ese tipo de ejercicios vienen disfrazados. A ver, aquí está una divergencia, ya que adentro la gradiente de un escalar y saben que es un vector, así que digamos que tenemos esto. Así que está un poco disfrazado, ¿no? Podríamos hallar esto, entonces, por separado y decimos sea un momentito que sea, bueno, se va a cortar. Bien, como les iba diciendo, vamos a nombrar como si fuera un vector, o mejor, lo vemos así, de la propiedad que me dice que la divergencia de un producto vectorial entre dos vectores es igual a el vector B multiplicado por el rotacional de estos dos vectores menos el vector A multiplicado por el rotacional de este otro vector. Entonces, si yo aplico eso, puedo desarrollar esto, ¿no? Y tendría, a ver, veamos. Primero dice anoto este vector, ¿no? Ese vendría a ser esto. Por ahora es rotacional del primer vector, o sea, esto, menos A por la rotacional del segundo vector B, que vendría a ser esto. Y aquí está lo importante. Nuevamente, no nos topamos con esto. Se conoce que, muy importante, ¿no? Entonces, recordarse, al ratito también lo hemos usado. Así que concluimos que esto es cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Puedo escribir así. Todo esto se reduce a escribir así. Ese es cero por el vector A, que vendría a ser cero, ¿no? Y finalmente cero. Así que esto había sido cero. A eso me refería cuando bueno, el docente pide desarrollar y simplificar, ¿cierto? Eh, pues la verdad es que un poco que dudo que hagan esto
Esto sí es bastante largo haciendo de la forma normal, ¿no? Porque van a tener dos divergencias, un rotacional, y a pesar de que se puede, y se puede llegar a esta conclusión de que es cero, eso es más obvio, ¿cierto? Y especialmente cuando salen este tipo de rotacionales de gradientes. Así que tomen muy en cuenta eso y tal vez podrían consultarle, ¿no? Había preparado ay, una verificación, si quieren lo hacemos rápido. A ver, tal vez no están muy convencidos, ¿no?, de este resultado, pero veamos, a ver, cómo tendrían que ser. Lo voy a hacer un poquito esto rápido. Esto yo sé que es un vector que tiene sus derivadas respecto de x y z, ¿no? Y esto de la misma forma. Es un vector que tiene las derivadas de x, de y y de z. Ahí está. Por lo tanto, tendríamos que primero encontrar el rotor de estos dos vectores. Así, ¿no? Y cada uno con sus componentes. Entonces, phi de x, phi de y, phi de z, psi de x, psi de y, psi de z. Lo que vendría a ser la multiplicación simplemente de estos dos. Phi de y, psi de z, menos phi de z, psi de y. Esta es la dirección y más phi de z, psi de x, menos phi de x, psi de z, en j, y finalmente phi de x, psi de y, menos phi de y, psi de x. Ya está, ya tengo todo esto de acá. Ahora tengo que sacar la divergencia. Y bueno, esto, si se dan cuenta, lo he reconocido, ¿no? Tal vez alguien hubiera querido empezar desde acá para ir repartiendo, y hubiera sido largo, ¿cierto? Y hubiera llegado al mismo resultado. También es para darse cuenta un poquito. Entonces, bueno, a ver, vamos a hacer la divergencia de este resultado, que vendría a ser la derivada respecto de x de todo esto, ¿no? Más la derivada respecto de y de todo esto, más la derivada respecto de z de todo esto. Y como, bueno, se pueden dar cuenta, va a estar un poquito largo, ¿no? A ver, cuando yo derive esto, va a haber una especie de producto, ¿cierto?, entre y z, y entre esos también. A ver, vamos a desarrollar primero esto rápidamente. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más esto sin derivar por la derivada del otro, ¿no?, zx. Menos, ahora derivo este otro. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más, bueno, en este caso menos, este sin derivar por la derivada del otro. Y hay que hacer así con todos los otros términos, ¿no? Y verificar que todos se eliminen y tengamos un resultado final que sea cero. Eso es justamente lo que hemos obtenido acá. Es bastante largo, ¿no? A ver, vamos a ver, tal vez ya sale alguno para buscar analogías. Derivada por el segundo sin derivar, más esto por la derivada de xy. A ver, creo que aquí ya hay algo. Aquí está. Esto y esto son lo mismo, ¿no? No se olviden que esta derivada es lo mismo que esta derivada. Así que se van.
menos. Bueno, ya lo voy a continuar, obviamente, pero como se están dando cuenta, solo para mostrarles, ¿no? Que se van a ir eliminando los otros términos, hay que ir buscando los otros y se eliminan. Así que también de esta manera podríamos haber demostrado que esto vale cero. Yo colocaría. Así que bueno, ya que es el docente quien va a revisar el examen de literatura, hay dos caminos para demostrar que esto sale cero, ¿no? Sería bueno que le pregunten para que no les califique mal, cuál es el que estaría. Los dos están correctos, ¿no? Obviamente, desde un punto de vista matemático están bien ambos, pero tal vez él prefiere que lo hagan de esta forma para ver si ustedes saben derivar funciones de. Bueno, esto es como una especie de entrenamiento de cálculo 2, ¿no? Así que tal vez prefiere que lo hagan así para ver si saben de derivadas parciales. O tal vez está bien directamente aplicarlo porque es obviamente más corto. Eso tómelo muy en cuenta entonces preguntarle. Vamos con este otro. Ya. Es claro ya. No sé si valdrá la pena hacerlo, pero bueno, aprovecharemos. ¿Cuál será el valor de esto? Tal vez para otro ejercicio les puede servir. Pueden hacerlo igual por la regla del producto, ¿listo? Me refiero a que pueden hacer así. La derivada del primero, o sea, así, más la derivada del segundo. El segundo es uno, o sea, derivada de esto, ¿no? Pero yo preferiría que lo hagan así. Este sin derivar, esto es, ¿no? Su derivada, acompañada del signo, y es como si estuvieran derivando implícitamente. Tal vez lo han visto, esto si sacan como un denominador, llegarían a esta expresión. Y esto suele estar en fórmulas, ¿cierto? La derivada de una división de funciones escalares es esa. Pero no vamos a usar en este ejercicio esto, porque dense cuenta nuevamente. Este es un vector, este es otro vector, y estamos nuevamente con lo mismo. Así que el camino corto sería decir, bueno, nuevamente, ¿no? De la propiedad, ahí está. Por si acaso, memorizarse no es tan fácil, ¿no? Estas propiedades. Es, en la clase, no en la siguiente, creo que en la última, en la clase 8 vamos a hacer la demostración justamente de esas propiedades, pero no con la forma larga, sino vamos a aprovechar la de subíndices para ver que eso se puede demostrar de una manera más corta, ¿no? Porque en el examen de estructura no van a estar haciendo esta demostración de una manera larga, ¿no? Es largo, bastante largo. Así que no olviden esto. O sea, no, no siempre se puede saber todo de memoria, así que qué tal si en ese momento se les va esto y hay que saber demostrarlo, ¿no? Bien, aplicando entonces esta propiedad, tendríamos que siempre hay que colocar lo que estamos demostrando, no se olviden, hay que colocar acá y en el lado derecho la igualdad y llegar hasta lo que queremos llegar, ¿no? Entonces tengo el vector b, fíjense que es este, en nuestro caso tendría que ser esto,
por el vector A, que vendría a ser esto, menos el vector A, que vendría a ser para nosotros eso, por el rotacional de este otro, ¿no? Bueno, hay algunos docentes aquí más estrictos, ¿no? Coloquen nomás, hagan énfasis en corchetes, llaves, por si acaso. Listo. Y este es un resultado bastante interesante porque ¿cómo será el resultado de esto, no? Tienen que tomar muy en cuenta que mm, nuevamente la división de un escalar con otro escalar, ya sea así o de esta manera, sea la función que sea, sigue siendo una función escalar, ¿no? Es como si dijéramos esto es x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por decir, y esto es, no sé, x y z. Y nosotros dividimos, sigue siendo una función escalar que puede representar una superficie, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Se conoce que el rotor de una función escalar es cero. Así que en este caso se hacen cero, ceros y llegamos a la conclusión de que todo esto es cero. Pero estamos demostrando, ¿no? ¿Por qué? No nos estamos inventando. Podrían verificar igual. Es más, podrían darse ustedes cualquier funcioncita fácil, por decir, se dan esto, cualquiera, ¿no? Si no están convencidos del todo, y verifiquen, hagan, ¿no? Primero hagan la gradiente de esto, la gradiente de este otro, hagan su vector, em, su producto vectorial, luego saquen ¿cierto? Tiene que salirle cero. Yo les recomiendo que eso sí, como una tarea, lo colocaremos acá, verificar este resultado asignando cualquier función escalar. Ejemplo, algo fácil, ¿no? Para que puedan derivar rápido. Listo. Tiene que ser realmente continuo, ¿no? No podemos escoger una función escalar, digamos, de este tipo. Es bastante peligroso escoger eso, ¿no? No están definidos en el punto 000. Bien, así que tienen una tarea importante acá. Si que tuvieran alguna consulta, no duden en realizarla ya. Algo más que me estaban olvidando mencionar, tal vez, por si acaso. Así quería hacer un ejercicio interesante de acá, para que esté sellado totalmente. Vamos a seguir haciendo más ejercicios, ¿no? En los siguientes videos. Ahí está. ¿Cómo sería entonces el resultado de esto?
podrían aplicar, bueno, aquí tenemos una multiplicación de un escalar por un vector, ¿cierto? Y bueno, podríamos decir de la siguiente. Estoy tratando de evitar justamente realizar la clásica, ¿no? No quisiera anotar x al cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Bueno, ya saben. Quisiera hacerlo de una forma más directa, pero hay que tener, les cuento que un poco de cuidado cuando están derivando ya vectores como acá. Entonces, yo les recomiendo hacer esto con bastante calma. Y bueno, ¿qué aplicaríamos? A ver. Más bien tenemos el resultado. Y ese es el ejercicio 479 por si acaso, de Shaun. Y su resultado tiene que salirnos 6 cubo. Nada más eso. A ver, un momentito, déjame ver esto ya. Sí, hay que tener bastante cuidado. Creo que no nos queda nada más por el momento. Voy a ver una forma luego de hacer. Esto no lo he desarrollado por si acaso de una forma corta, pero bueno, mm, si quieren asegurarlo, ¿no? Es así, largo, ¿no? Al cubo, entonces, sí, sí. Eso es en I. Voy a actualizar esto ya. X en Y en J y Z en K. Y bueno, la derivada respecto de X de este término sería la derivada de esto, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar más, o sea, 3 medios de X a la 1 medio por 2X. Entonces esto simplemente es 3X cuadrado. Esa sería la derivada respecto de X. Análogamente, básicamente sería otra vez lo mismo. Solo cambiaría. Acá sería Y, aquí sería Z, ¿cierto? Entonces, sumando, ya es el resultado de este problema. Tendríamos 3 veces esto. Eso es el al cubo, ¿cierto? Más esto simplemente, factorizando sería R, y tendríamos por 3 veces esto, que sería 3R cuadrado. Y finalmente tenemos el resultado, ¿no? 6R al cubo. Pero a ver, eh, ¿cómo habría, la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo sería otra forma tal vez más corta? No sé qué tal si hay en el examen de escritura les vienen algo así. Y tratar de evitar aplicar esto, ¿no? De alguna forma, y bueno, voy a revisarlo un poco. Les voy a decir si aplicando, ¿no? Nuestra propiedadcita que habíamos hecho al inicio de hoy. Esta, podríamos resolver este mismo ejercicio. Bueno, por ahora quedaremos ahí. En la siguiente clase
Voy a continuar haciendo algunos ejercicios más de esto y comenzaríamos con geometría diferencial.